Buenos días, profesora. Mi nombre es George Miguel Saba. Soy alumno suyo en la materia de proyecto de trabajo de grado y mi posible título de trabajo de grado es el siguiente. Es el análisis del impacto de la migración venezolana en ciudades fronterizas con Brasil durante el periodo del 2017 al 2018. Primero que nada, debemos definir lo que es la migración. La migración es un fenómeno conocido como el desplazamiento geográfico de unos individuos de un lugar a otro para buscar una mejor calidad de vida, ya sea por razones económicas, sociales o políticas. Este fenómeno es tan antiguo como la propia historia. A lo largo de la misma, el hombre comenzó a migrar en búsqueda de una mejor calidad de vida y oportunidades. Se puede decir que esto es parte de la naturaleza del hombre. Ahora bien, es importante no pasar por alto que este fenómeno también se produce en la mayoría de los casos, como lo dije anteriormente, por problemas sociales, políticos, económicos, personales, culturales, que enfrentan en su hombre el día a día y que generan su necesidad de irse a otro lado, es decir, de migrar. Bueno, en la edad contemporánea existe el ejemplo de los procesos migratorios vividos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde una parte importante de la población europea se trasladó de una región, de un país e incluso de continentes en varias ocasiones. Esto lo sabemos todo el mundo. Y por lo menos en Venezuela llegaron cantidades de inmigrantes europeos debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero yendo cronológicamente, después de la Primera Guerra Mundial, según datos escogidos por Wikipedia, cambiaron de país 7,5 millones de europeos por la modificación de las fronteras, entre esos alemanes, polacos y griegos. Ahora bien, por las mismas fechas, debido al triunfo del régimen comunista del Imperio Ruso en 1918 y la guerra civil posterior, huyeron de Rusia 2 millones de personas. Ahora bien, el triunfo del régimen nazi, que se fue en el año 1931, y la represión subsiguiente contra los judíos y los sectores políticos democráticos, provocó la huida de más de 500.000 alemanes solamente en ese año. La victoria de las fuerzas franquistas provocó lo mismo. Después de la Guerra Civil Española, también en el año 1936 a 1939, gracias al régimen franquista, se fueron de España 500.000 personas. Y bueno, durante la Segunda Guerra Mundial fueron 50 millones de europeos, de los cuales fueron deportados, exiliados o expulsados. Y bueno, los alemanes obligaron a 8 millones de europeos residentes en países ocupados como Francia, Polonia y Rusia a trabajar en campos de concentración alemanes. Todos ya sabemos la historia de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y después de esta, fueron 14 millones de personas que tuvieron que trasladarse forzosamente por la modificación de las fronteras. Para llegar a otro ejemplo de migración, durante el último tercio del siglo XX se puede encontrar el proceso de migración que sufrió Chile en el año 1982 provocado por el régimen militar de Augusto Pinochet, donde alrededor de 200.000 chilenos partieron al exilio bajo asilo político y por la crisis económica de ese año. En la actualidad, para llegando al caso de Venezuela, es el que mayor impacto posee en la región latinoamericana, conocido como la diáspora bolivariana, donde millones de venezolanos han decidido emigrar de Venezuela, su país natal, durante la presidencia de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, debido al establecimiento de la revolución bolivariana. Inicialmente, durante el periodo de Hugo Chávez, los venezolanos de clase media alta y de clase alta emigraron, y luego, después de su fallecimiento, ya fueron de 1999, su fallecimiento fue en el 2013, la toma del poder por parte de Nicolás Maduro, los venezolanos, ahora ya de clase media y de clase baja, comenzaron a abandonar el país debido a las condiciones de vida políticas, sociales y económicas bajaron notablemente al pasar de los años. Bueno, por poner un ejemplo, en el año 1998, cuando Chávez fue elegido por primera vez presidente de la República, solo 14 venezolanos obtuvieron el asilo político en Estados Unidos. Y en tan solo 12 meses, es decir, un año después, en septiembre de 1999, 1.089 venezolanos obtuvieron el asilo político en Estados Unidos, esto es según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. El plan de gobierno de Hugo Chávez era conocido por la redistribución de riquezas, lo cual preocupaba mucho a los venezolanos de clase alta y de clase media. Y al pasar los años, como ya dije anteriormente, los problemas políticos, sociales y económicos se agudizaron y en consecuencia de esto la migración pasó a ser no solo de la clase alta y la clase media a la clase baja, con lo que ahorita millones de venezolanos están huyendo prácticamente del país.
Diversos profesionales y empresarios han afirmado que la migración aumentó significativamente durante los años de la presidencia de Hugo Chávez, como lo dije anteriormente, y especialmente en los años que lleva este señor Nicolás Maduro en el poder. Ahora, para llegar a años más próximos, en 2015 se estimó que, años más cercanos, perdón, en 2015 se estimó que aproximadamente 1.800.000 venezolanos emigraron al país desde 2013 hasta ahora. Y según esto es según el grupo PGA. Y en el año 2016 aproximadamente, solo en dicho año, se estima que un número de 160.000 venezolanos o más abandonaron Venezuela. Ahora, llegando al año 2017, que fue el año más complicado, que con este 2018 está siendo los años más complicados de la historia del país, en razones políticas, económicas y sociales, y además del establecimiento forzoso de la llamada Asamblea Nacional Constituyente, provocando que los venezolanos prácticamente se están huyendo del país buscando un mejor futuro. Esto ocasiona un impacto mayoritario, sobre todo en la región latinoamericana, específicamente en las zonas fronterizas, donde la cual se está presentando un problema grave, por ejemplo, en la zona fronteriza con Brasil. En el año 2016, según el gobierno brasilero, se recibieron a 3.375 venezolanos, mientras que en el primer semestre del año 2017 se fueron más de 7.600. Eso fue en los primeros 6 meses. Entonces, cuando terminó el año, seguramente llegó el número a más de 14.000. Según el Ministerio de Justicia brasileño, la cifra aumenta cada día que pasa. Es una realidad. Y es por esto que el gobierno brasileño decidió adoptar medidas para legalizar a los inmigrantes venezolanos de una manera más rápida. Sin embargo, el impacto que está generando la diáspora venezolana está afectando de manera negativa a las ciudades fronterizas con Brasil, concretamente en Paracaima. Paracaima es una pequeña localidad formada por 12.000 habitantes, misma que ha sido transformada en menos de 3 años por la llegada de miles de venezolanos, y se estima que entre 500 y 1.200, según las autoridades brasileñas, cruzan la frontera diariamente. Un porcentaje de ese flujo pendular impulsa la economía local, y el otro porcentaje, que se estima que es mayor, de migración va con los bolsillos vacíos, decididos a quedarse. Las autoridades informan que la mayoría se dirigen a Boa Vista, que es la capital de Roraima, donde se viven aproximadamente 40.000 venezolanos, pero unos 3.500 se quedaron en Paracaima, que es la pequeña localidad que está formada por 12.000 habitantes. Esto implica un incremento del 30% de su población, lo cual pasó de ser de una apacible localidad a una que es bulliciosa, confrontando un sinfín de nuevos problemas sociales, entre los cuales destacan tráfico de alimentos, delincuencia y prostitución. El 12 de febrero de este año, del 2018, Brasil anunció que duplicará el número de militares en la frontera con Venezuela como parte de las medidas de alcance nacional para lidiar con la llegada masiva de inmigrantes. Y como lo dije anteriormente, la delincuencia, el tráfico de alimentos y la prostitución llegó a esa ciudad, a Paracaima. No sé si escuchó la noticia esta semana que las autoridades brasileñas tuvieron que ahuyentar a un grupo de refugiados venezolanos porque unos venezolanos mataron a unos comerciantes brasileños. Eso fue esta semana, que hoy estamos a 19 de agosto del 2018. Bueno, el gobierno brasileño anunció que no restringirá recursos para auxiliar a los municipios que se han visto desbordados en los últimos meses por el gran flujo de personas que llegan a Brasil por tierra huyendo, y aun cuando se ven ciudadanos prácticamente acampando en las calles sin nada o en casas de refugiados, la realidad es que Brasil no posee una infraestructura para atenderlos a todos y reclama desde hace meses una intervención de la administración federal. Por lo tanto, es importantísimo impulsar acciones que brinden seguridad, y en primer lugar a los residentes de la zona, y en segundo lugar a los inmigrantes, pues. Es importante, para mí una de las soluciones sería trasladar a una parte de los inmigrantes que llegan a esa localidad hacia otros estados de Brasil para descongestionar los servicios en Roraima, y que los venezolanos puedan acceder a mejores condiciones de salud, vivienda y de trabajo. Es algo que también le corresponde a toda la región latinoamericana,
y es un problema bien grave que se va a seguir agudizando a lo largo de este año mientras siga esta crisis económica, social y política de nuestro país, Venezuela. Bueno, esto ha sido toda mi exposición, espero que les haya gustado y bueno, hasta la próxima.